Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 12 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula El descubrimiento de América. El final del siglo XV marca el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna en toda Europa, con eventos clave como la caída de Constantinopla en manos de los otomanos en 1453 y el descubrimiento de América en 1492. En España el proceso comienza con la unión entre las coronas de Castilla y Aragón, cuyos reyes se emplearon con fuerza en la creación de un Estado moderno basado en una monarquía fuerte. Dentro de los esfuerzos de expansión de los reinos peninsulares figura sin duda la Reconquista, pero también las primeras expediciones en barco por el Atlántico en busca de una ruta alternativa a la India para el comercio de especias. En este sentido, el rey de Portugal había empezado ya su expansión a comienzos del siglo XV con la colonización de las islas de Madeira y Ozores y avanzaron por las costas africanas buscando una ruta hacia el Océano Índico. Los navegantes portugueses progresaron lentamente en dirección sur, creando puertos comerciales en la costa occidental de África, Senegal, Sao Tomé y Príncipe, hasta que en 1487 lograron circunvalar el extremo sur, al que bautizaron como Cabo de Buena Esperanza. Al año siguiente, Vasco de Gama llega a Calicut, inaugurando la primera ruta marítima directa hasta la India. En este contexto, debemos entender el apoyo de los reyes católicos al viaje inicial de Cristóbal Colón, que quería rivalizar con los portugueses y creía posible la existencia de una ruta alternativa hacia la India, navegando siempre hacia el oeste. Es importante señalar que el término descubrimiento de América ha sido fuertemente criticado por pensadores anticolonistas e indigenistas por considerar que se trata de una visión eurocéntrica. Afirman que en América ya había pobladores que habitaban en el continente durante miles de años y que sólo en relación a la cultura europea se puede hablar de descubrimiento. Proponen, en este sentido, otra terminología para designar el proceso como invasión de América o encuentro entre los dos mundos, que son más conciliadores. El debate sigue abierto y no hay consenso en América Latina sobre qué término emplear. Vamos a hablar ahora sobre los viajes de Colón. Las capitulaciones de Santa Fe fueron firmadas por Colón y los reyes católicos a las afueras mismas de Granada, donde estaban los reyes dirigiendo la conquista del reino nazarí. En ellas se estipula la relación entre Colón, los reyes y los territorios que éste pudiera descubrir. En ellas se estipula que el 10% de lo conseguido por la expedición sería de Colón, que pasaba a tener el título de almirante. Con este visto bueno de los reyes católicos, quienes no obstante no financiaron la empresa, Cristóbal Colón parte del puerto de Palos, en la actual Huelva, el 3 de agosto de 1492, con 3 naves y unos 90 hombres, además de provisiones para un año. Tras una breve escalada en Canarias, el 6 de diciembre Colón zarpó definitivamente en dirección oeste y el 12 de octubre Rodrigo de Triana alertó, al grito de «tierra a la vista», de que había llegado a América. Durante los meses siguientes, Colón exploró la zona, estableciendo contacto con las poblaciones aborígenes de Haití, isla a la que bautizó como la Española, y Cuba. A comienzos de 1492, Colón decidió regresar, llegando a Lisboa en marzo de 1493. Fue recibido como un héroe por parte de los reyes católicos. Una de las primeras consecuencias de este primer viaje fue la polémica con Portugal por los territorios descubiertos. Hay que tener en cuenta que por entonces Colón pensaba que había estado en Asia y no se tenía conciencia de que hubiera un territorio nuevo, ni mucho menos de las dimensiones del mismo. Así, en 1494 se firma el Tratado de Tordesillas entre Portugal y España
para repartirse las zonas de navegación y de conquista del Atlántico. La frontera se sitúa a 370 millas del archipiélago de Cabo Verde, en el Océano Atlántico y territorio portugués entonces. Esta es la razón por la que la presencia portuguesa se concentró en Brasil. Al poco de regresar a España, Colón emprendió su segundo viaje el 24 de septiembre de 1493. En esta ocasión el objetivo era asentar la presencia española en los territorios descubiertos y avanzar en la ruta hasta la India. En este caso, Colón volvió a Cuba y a la Española, además de descubrir Puerto Rico. Colón permaneció allí hasta 1496. En el tercer viaje, Colón exploró la costa norte de América del Sur, en la zona de la desembocadura del río Orinoco. Además, empezó a sufrir los primeros conflictos con la autoridad real, siendo arrestado en el año 1500. Si bien fue puesto en libertad poco después, quedó desposeído de sus poderes y su prestigio ante la corona. En su cuarto y último viaje, Colón llegó a América Central en la costa de Honduras. A final de su vida, Colón intentó hacer valer lo estipulado en las capitulaciones de Santa Fe y obtener el 10% de lo descubierto, pero los reyes católicos se negaron, ya que se le había apartado también del puesto de gobernador. Finalmente murió en 1506 en Valladolid. Sus descendientes denunciaron a la corona por el incumplimiento de las capitulaciones, conocidas como los pleitos colombinos. Vamos a hablar ahora sobre los viajes de otros navegantes y la búsqueda del estrecho. En 1499, los reyes católicos ponen fin al monopolio de Cristóbal Colón en las navegaciones hacia América, lo cual provoca que muchos otros navegantes se lancen a la aventura. Se conoce este momento como los viajes menores, si bien fueron de mucha importancia porque permitieron explorar en poco tiempo toda la costa de América. El objetivo principal en esta primera fase era encontrar un paso, el estrecho, que condujera hacia la India. Vasco Núñez de Balboa, un conquistador y posterior gobernador, alcanzó el Pacífico por el istmo de Panamá en 1513 tras someter a los pueblos indígenas. Lo bautizó como Mar del Sur. En este mapa puedes ver la travesía que realizó. Sin embargo, no fue hasta bastante después, con la expedición de Fernando de Magallanes, que era un portugués al servicio de Carlos V, que se consiguió alcanzar el Pacífico. Fue en el año 1519 cuando la expedición encabezada por Magallanes, quien murió en el viaje, encontró el estrecho al sur de América, que hoy lleva su nombre, y consigue pasar al otro lado de América. Sin embargo, en lugar de encontrar un fácil acceso a las Indias, descubrieron que el Mar del Sur era en realidad el inmenso Océano Pacífico. La primera vuelta al mundo se completó entonces por el capitán que sucedió a Magallanes, llamado Juan Sebastián Elcano, junto con tan solo 17 personas más. Fue en 1522. Uno de los cronistas de aquel tremendo viaje, llamado Antonio Pigafetta, escribió una crónica del viaje en la que se cuentan hechos maravillosos. En este mapa puedes ver el recorrido de esta expedición. Curiosamente, fue con unas palabras de este navegante con las que Gabriel García Márquez abrió su discurso por la recepción del Premio Nobel de Literatura en 1982. De esta manera, García Márquez quería reivindicar la labor de estos primeros exploradores en la creación de los mitos y literaturas de América Latina. Son los llamados cronistas de Indias. Estos personajes fueron muy importantes en los primeros años, pues describieron con gran detalle la geografía, las costumbres, los recursos, etc. de los lugares que iban visitando. Se puede considerar que el primer cronista, en sentido amplio, fue el propio Cristóbal Colón, quien en sus diarios anotó con gran detalle lo que iba viendo. También es muy importante la contribución de Américo Vespucci, un navegante florentino que publicó dos obras importantes en las que se afirma que la tierra encontrada al otro lado del Atlántico es un nuevo continente.
Por esta razón, en 1507, el cartógrafo Waldseemüller designó a este continente con el nombre de América. Colón para entonces ya había muerto sin saber exactamente lo que había descubierto. Otro cronista importante fue el fraile Bartolomé de las Casas, quien publicó un libro en 1552 en el que denunciaba la explotación de los habitantes originarios de América. Es la famosa brevísima relación de la destrucción de las Indias. Bartolomé de las Casas había trabajado durante varias décadas en el Nuevo Mundo y recibió el encargo del rey Carlos V de hacer una descripción de lo que allí sucedía. Su impacto fue muy grande y provocó que se crearan unas leyes específicas para proteger a los indígenas al tiempo que se sucedía la conquista del continente. Son las llamadas Leyes Nuevas de Indias, que reemplazaban a las anteriores Leyes de Burgos de 1512 y que daban bastante protección a los indígenas. Sin embargo, despertaron mucha oposición entre los conquistadores castellanos y no fueron aplicadas realmente. Otros cronistas importantes fueron Bernal Díaz del Castillo y el inca Garcilaso de la Vega. A partir de 1526, la corona española designó cronistas oficiales, con el fin de explorar las diferentes regiones de América. Vamos a hacer ahora una breve cronología de la conquista de América. Como hemos visto, en la primera década posterior al viaje del descubrimiento de Colón, no se tenía conciencia de haber llegado a un nuevo continente. No fue hasta el siglo XV cuando los navegantes dieron noticia de la inmensidad de América y de la variedad de los pueblos que la habitaban, que se comprendió en España y en Europa que se había llegado al Nuevo Mundo. Comienza entonces el proceso de la conquista y colonización de América. La primera zona en ser colonizada fue el Caribe, pues era donde ya se habían producido los primeros asentamientos, principalmente en la isla de la Española, la actual Haití. Desde allí fueron avanzando otras expediciones de exploración y posterior conquista del continente, como la del ya mencionado Núñez de Balboa. Los pueblos precolombinos, llamados así pues estaban en América antes de la llegada de Colón, más importantes eran los mayas, los aztecas y los incas. Los mayas formaban una civilización que se extendía por la zona del Yucatán y se organizaba en ciudades-estado relativamente independientes. Eran muy avanzados en el cultivo del maíz y en astronomía y matemáticas. Los aztecas, por su parte, eran un pueblo guerrero que conformó un gran imperio en la zona central y sur de México. Controlaban el comercio de la zona y eran muy prósperos. Su capital era la ciudad de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Los incas eran la principal civilización del sur de América. Su capital estaba situada en la zona alta del actual Perú, en la ciudad de Cuzco. Conformaban un extenso imperio que llegaba desde Ecuador hasta Argentina y Chile. La lengua que utilizaban era el quechua, que actualmente utilizan entre 8 y 10 millones de personas. En 1519, Hernán Cortés, al mando de unos 500 hombres, partió de Cuba a la conquista del Imperio Azteca. Desembarcó en la península del Yucatán y desde allí fue avanzando hacia el norte, derrotando a los pueblos indígenas. En 1519 conoció a la Malinche, que sería su amante e intérprete, pues hablaba la lengua de los aztecas. Tras conquistar Veracruz en 1519, Cortés se dirigió a la capital acompañado de un ejército de españoles, pero también indígenas que se rebelaron contra el poder azteca. En un primer momento, el emperador azteca, Moctezuma, dejó entrar a Cortés en la ciudad, pero tras la muerte del mismo en 1520, Cortés tuvo que abandonar la ciudad. Finalmente, en la batalla de Otumba, Cortés derrotó al ejército azteca, que era muy superior en número, pero que no contaba con caballería. El imperio azteca llegó a su fin con la captura de el heredero de Moctezuma. En 1521, el territorio pasó a formar parte de la corona española, con el propio Cortés como gobernador, quien lo llamó Virreinato de Nueva España. Ocupaba Norteamérica, toda América Central,
y las islas del Caribe, además de los territorios en Asia. Como hemos visto, en el sur del continente, el pueblo más importante era el Imperio Inca, que fue conquistado por Francisco Pizarro. Al tener noticias del éxito de Cortés en su conquista, así como de las riquezas del Imperio Azteca, decidió emprender la conquista del territorio inca. Termina así el dominio inca y comienza la colonización española con la fundación de Lima en 1535, que sería la capital del virreinato del Perú hasta la época de las independencias. En este mapa puedes ver el territorio que ocupaban los imperios azteca e inca, así como la civilización maya a la llegada de los españoles. Es importante señalar que, junto a estas tres grandes civilizaciones, había una multitud de pueblos con sus lenguas, costumbres, religiones, etc. En este mapa puedes ver un esquema de cómo estaban divididos durante el siglo XVI. Como se puede apreciar en el mapa, además de la conquista de las civilizaciones avanzadas, se organizaron muchas expediciones de exploración del Nuevo Mundo, entre las que destacan la de Pedro de Valdivia, en Chile, la de Orellana y López de Aguirre por la selva del Amazonas y sobre todo la de Alvar Núñez Cabeza de Vaca por la zona sur de los actuales Estados Unidos. Tras naufragar en las costas de Florida en 1527, este explorador pasó 8 años entre las tribus de los indígenas de América del Norte y consiguió llegar a pie hasta México. A su retorno a España en 1537, escribió una detallada descripción de sus experiencias bajo el título de Naufragios. Hasta hoy es uno de los textos más importantes para la comprensión de la vida de los indígenas americanos. En este mapa puedes ver el itinerario seguido por Cabeza de Vaca. Vamos a hablar ahora sobre la formación de los virreinatos. Los territorios americanos descubiertos en el Nuevo Mundo pasaron a formar parte de la Corona de Castilla, que era quien había financiado el descubrimiento de Colón. En consecuencia, ejerció el control político y monopolizó el comercio y la explotación de los recursos. En el plano jurídico, los territorios conquistados no eran considerados colonias, sino parte del Reino de Castilla. Su población, los criollos, americanos descendientes de españoles y los indígenas, eran súbditos de la Corona de Castilla. Por esta razón se promulgaron las mencionadas leyes de Indias para otorgar derechos a los habitantes indígenas que eran explotados por los colonos españoles. Las tierras conquistadas fueron entregadas a los colonos que se dedicaron a su explotación. Lo más buscado era sin duda el oro y otros metales preciosos, lo que supuso una fuente de ingresos enorme para España. El poder político y económico quedaba siempre en manos de los españoles que llegaban de la península para ocupar los cargos más importantes y controlar el monopolio del comercio en todo el continente. Las dos instituciones que controlaban los asuntos americanos eran la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. La Casa de Contratación fue fundada por los reyes católicos para establecer y controlar el monopolio comercial con el Nuevo Mundo y estaba en Sevilla. Dado que había muchos intereses económicos, se creó un ejército de mar llamado Flotas de Indias para proteger la llegada de recursos de los piratas y otros países enemigos. El Consejo de Indias fue fundado después por el rey Carlos V en 1523. Si la Casa de Contratación se dedicaba a los asuntos económicos, el Consejo de Indias regulaba materias de gobierno. Funcionaba también como tribunal de justicia y en última instancia también vigilaba el buen funcionamiento de la Casa de Contratación. La organización administrativa en América era la siguiente. Existían dos grandes virreinatos, uno al norte y otro al sur, Nueva España y Perú. Los virreyes eran los representantes del rey y tenían poderes militares, políticos y ejercían la justicia, pero también tenían que rendir cuentas al rey periódicamente. Los virreinatos estaban a su vez divididos en gobernaciones. A continuación puedes ver un mapa con los virreinatos españoles en América en el siglo XVI.
La sociedad de la colonia era una estructura piramidal jerárquica con los españoles propietarios de tierras hacendados en la cúspide. También ocupaban un lugar privilegiado los comerciantes que estaban instalados en las principales ciudades costeras como Cartagena de Indias o La Habana. Los hijos de estos colonos eran los criollos. Eran ciudadanos libres, es decir, no eran esclavos, pero eran explotados por los hacendados en la agricultura y en las minas. No obstante, dada la escasez de mujeres blancas, los colonos se mezclaron rápidamente con la población indígena, creando una capa mixta de población mestiza. Finalmente, hay que mencionar la llegada de esclavos procedentes de África para trabajar en las plantaciones y en las minas. En este esquema puedes ver resumida la pirámide social de la América de la colonia. Vamos a hablar sobre las consecuencias del descubrimiento de América. Podemos dividir esta sección en dos apartados: las consecuencias que la llegada de los españoles tuvo para América y las consecuencias que la llegada a América tuvo para los españoles y la civilización europea en general. En el primer apartado, sin duda, la llegada de los españoles supuso cambios radicales en la sociedad indígena, cambios que perduran hasta hoy. En primer lugar, se impuso la religión cristiana y el castellano, así como las costumbres de los españoles. El estrato indígena se mezcló con la cultura española, dando lugar a una interesante mezcla de culturas por todo el continente. En relación a las consecuencias que el descubrimiento tuvo para España y Europa, las consecuencias que el descubrimiento tuvo para España y Europa son sin duda mucho mayores. En primer lugar, entraron en el circuito comercial nuevas plantas que serían vitales en los siglos venideros: la patata, el maíz, el tabaco, el tomate, el chile. También hubo un extraordinario aumento del comercio a nivel mundial con el abandono de las rutas tradicionales. La navegación se convierte en el método de transporte de personas y mercancías dominante. La llegada de enormes cantidades de metal precioso permitió a España alcanzar una posición dominante en la geopolítica mundial durante 2 siglos. En este esquema puedes ver un resumen general de los aspectos más importantes de este módulo. Y termina aquí el módulo. Muchas gracias.